La vida del apóstol Juan está marcada por experiencias extraordinarias, enseñanzas profundas y protección divina. Como uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Juan no solo experimentó los milagros y las revelaciones de Cristo, sino que también enfrentó una inmensa persecución por difundir el Evangelio. Sin embargo, entre los muchos desafíos que enfrentó, un evento se destaca como nada menos que milagroso, el momento en que Jon sobrevivió siendo hervido vivo en un caldero de aceite caliente. Un castigo que debería haberlo matado. Entonces, ¿cómo sobrevivió Jon a tan terrible experiencia? ¿Cuál fue la fuente de su protección? La respuesta está en su profunda fe, la intervención milagrosa de Dios y el importante papel de Juan en la iglesia cristiana primitiva. La persecución de los cristianos durante el reinado del emperador Domiciano estuvo marcada por una crueldad severa y un miedo generalizado. El cristianismo, con sus enseñanzas sobre un solo Dios y el señorío de Jesucristo, contradecía directamente las creencias politeístas del Imperio Romano y su culto al emperador. La negativa de los cristianos a participar en el culto a los dioses romanos autorizado por el Estado o a honrar al emperador como divinidad se consideraba un acto de traición. Las autoridades romanas estaban decididas a acabar con este creciente movimiento, que consideraban una amenaza subversiva a la estabilidad de su imperio. El apóstol Juan, como uno de los principales apóstoles de Jesucristo, ocupó una posición importante dentro de la comunidad cristiana primitiva. Su predicación audaz y su compromiso inquebrantable con la difusión del Evangelio lo convirtieron en un objetivo destacado para los funcionarios romanos, particularmente bajo el gobierno de Domiciano. El enfoque tiránico del emperador hacia el cristianismo estuvo marcado por un deseo de intimidar y eliminar cualquier desafío a la autoridad romana. Bajo las órdenes de Domiciano, muchos cristianos fueron ejecutados públicamente, sometidos a torturas o obligados a participar en brutales luchas de gladiadores. Entre estas víctimas, el apóstol Juan fue elegido para una forma de castigo particularmente horrible, la ejecución mediante ebullición. Hervir vivo en aceite era una forma de ejecución tan horrible que estaba diseñada no solo para matar sino también para infundir terror en la comunidad cristiana. El método era insoportablemente doloroso y la naturaleza pública del castigo tenía como objetivo servir como una severa advertencia a otros que pudieran atreverse a seguir las enseñanzas de Cristo. El arresto de Jon y la posterior sentencia estaban destinados a ser una demostración de fuerza, asegurando que su influencia sería erradicada y que la creciente fe cristiana sería aplastada bajo el peso del miedo. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del castigo, ocurrió algo notable. Si bien las autoridades esperaban que Jon sufriera una muerte lenta y agonizante en el petróleo, sobrevivió milagrosamente. Su supervivencia se convirtió en uno de los acontecimientos más famosos y extraordinarios en la historia de la persecución cristiana. No solo sorprendió a las autoridades romanas, sino que también brindó un testimonio inquebrantable de la protección y el poder de Dios, que inspiraría a muchos otros en la iglesia primitiva a permanecer fieles frente a pruebas y peligros severos. Entonces surgió la pregunta, ¿cómo pudo Juan sobrevivir a una prueba tan espantosa? Esta era una pregunta que conduciría a la revelación de la intervención de Dios de una manera que la historia nunca olvidaría. En el contexto del Imperio Romano del siglo I, los cristianos eran vistos con sospecha y hostilidad. Su negativa a participar en las prácticas religiosas tradicionales romanas, como adorar al emperador como a un dios y participar en los rituales paganos, fue vista como un desafío directo a la autoridad y al orden social romanos. El cristianismo, centrado en la creencia en un Dios único y eterno y en la divinidad de Jesucristo, chocó con la cultura romana profundamente arraigada, que veneraba a múltiples dioses y al emperador como una figura divina. Para los primeros cristianos, esto creó un ambiente peligroso, donde la fe en Cristo fácilmente podía conducir a acusaciones de traición, castigables con la ejecución o la tortura. La persecución de los cristianos durante el reinado del emperador Domiciano llegó a medidas extremas. Domiciano, conocido por su gobierno opresivo, buscó erradicar el cristianismo con mano de hierro.
Se culpó a los cristianos de los desastres naturales, las crisis económicas y otras calamidades que a menudo escapaban al control humano. En consecuencia, Domiciano aprobó leyes que ordenaban el arresto, la tortura y la ejecución de los cristianos. Se centró en figuras influyentes, especialmente aquellas con vínculos directos con Jesucristo y sus enseñanzas, asegurándose de que su influencia sobre la creciente comunidad cristiana fuera anulada. Entre estas figuras destacadas se encontraba el apóstol Juan, quien, como uno de los discípulos más cercanos de Jesús y autor de varios libros del Nuevo Testamento, tuvo una influencia significativa en la iglesia primitiva. Sus predicaciones y escritos difundieron el Evangelio de Cristo, lo que exacerbó aún más el temor de las autoridades romanas a una revolución religiosa. El papel de Juan en la iglesia no era solo el de maestro, sino el de líder, y su influencia no podía ignorarse. Su dedicación a difundir el mensaje de salvación, incluso a costa de un gran riesgo personal, llevó a su arresto por orden de Domiciano. Las autoridades esperaban que al silenciar a Juan podrían infundir miedo en los corazones de otros cristianos y detener la difusión del Evangelio. El juicio de Juan estaba destinado a ser un espectáculo público, uno que no solo lo sacaría de escena sino que también enviaría un fuerte mensaje a cualquier otro cristiano que pudiera atreverse a desafiar al emperador. Su castigo iba a ser un método de ejecución brutal y horripilante, ser hervido vivo en aceite. Esta fue una de las formas de ejecución más espantosas e insoportables de la época, destinada a demostrar públicamente el poder absoluto del imperio sobre quienes desafiaban su autoridad. El aceite hirviendo estaba destinado a disolver el cuerpo y no dejar nada atrás, lo que la convertía en una muerte especialmente gráfica y dolorosa. La ley no fue solo una forma de librar al imperio de uno de sus críticos más acérrimos, sino también un intento de quebrar el espíritu de la comunidad cristiana al demostrar el destino inevitable que le esperaba a cualquiera que se negara a ajustarse al estilo romano. Sin embargo, el resultado del juicio de Juan desafió las expectativas de las autoridades romanas. Cuando Juan fue sumergido en el aceite hirviendo, el milagro que ocurrió sorprendió a todos los presentes. En lugar de sucumbir al dolor ardiente del aceite, John permaneció ileso, sin ser tocado por el líquido letal. Esta milagrosa supervivencia desconcertó a los verdugos, a los transeúntes e incluso a los funcionarios del emperador. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo pudo un hombre condenado a una de las muertes más agonizantes sobrevivir a una prueba tan horrible? Este inexplicable acontecimiento no fue visto como una mera coincidencia por los cristianos que lo presenciaron ni por quienes más tarde se enteraron. Para los seguidores de Jesucristo, esto fue un testimonio poderoso de la protección e intervención de Dios. El apóstol Juan no solo había sobrevivido a lo que parecía un destino imposible, sino que lo había hecho con ayuda divina. La supervivencia de Juan en el aceite hirviendo se convirtió en un símbolo de la soberanía de Dios y un poderoso recordatorio de la fuerza y la resistencia que los creyentes podían obtener de su fe, incluso en las circunstancias más peligrosas y potencialmente mortales. El milagro de su supervivencia continuaría inspirando a innumerables cristianos, reafirmando su creencia en un Dios que tenía el poder de superar incluso las pruebas y adversidades más extremas. Este momento milagroso, sin embargo, fue solo el comienzo de una historia que no solo cambiaría la vida de Juan sino que también dejaría una marca indeleble en la iglesia cristiana primitiva. El aceite hirviendo fue diseñado para ser una sentencia de muerte para cualquiera que tuviera la mala suerte de enfrentarlo. Fue un castigo tan tortuoso y final que el mero pensamiento de ello infundió miedo en los corazones incluso de las personas más valientes. Ser hervido vivo significaba sufrir un dolor insoportable a medida que la carne del cuerpo se disolvía lentamente, dejando solo restos carbonizados. La ejecución estaba destinada a ser un fin definitivo, tanto física como simbólicamente, para el movimiento cristiano. Sin embargo, cuando sumergieron a Juan en el caldero de aceite hirviendo, el resultado desafió todas las expectativas. Quienes presenciaron este suceso se esperaban lo peor. Creían que, como muchos mártires antes que él, John sucumbiría al calor abrasador del aceite y sufriría una muerte espantosa.
Se esperaban los gritos de los sufrientes, así como la visión de un cuerpo arrasado por las llamas. Pero para sorpresa de todos los presentes, sucedió algo completamente diferente. En lugar de morir en agonía, Ión salió ileso del caldero, completamente ileso y sin ser tocado por el líquido hirviendo. No había ni una sola quemadura, cicatriz o marca en su cuerpo. Se paró frente a ellos como si nunca hubiera estado en el caldero. Las autoridades romanas, que habían ordenado la ejecución, quedaron atónitas y desconcertadas. No podían comprender cómo podía suceder algo así. Para ellos, era una señal de intervención divina, una fuerza más allá de la comprensión humana que había obrado a favor de Juan. A sus ojos, habían hecho todo lo que estaba a su alcance para silenciar a este franco líder cristiano, pero él había desafiado a la muerte de la manera más dramática e imposible. El hecho de no matar a Juan no fue solo un golpe a su autoridad, sino una demostración de algo mucho mayor, algo que amenazaba su poder sobre el pueblo. Para los primeros cristianos, sin embargo, el milagro de la supervivencia de Juan fue una señal clara de la protección y el favor divino de Dios. Este evento rápidamente se convirtió en un poderoso testimonio, que se extendió por toda la comunidad cristiana como evidencia de que Dios podía obrar milagros para proteger a sus fieles siervos. No fue solo que Ión sobreviviera, fue que salió ileso de una ejecución que debería haberlo dejado sin vida y desfigurado. La naturaleza milagrosa de esta supervivencia se interpretó como un mensaje divino, que la obra de Juan por el reino de Dios estaba lejos de terminar y que ningún poder terrenal podría extinguirla. Los padres de la Iglesia como Tertuliano e Ireneo, que escribieron extensamente sobre la Iglesia cristiana primitiva y sus mártires, incluyeron relatos de este evento milagroso en sus escritos. Sus testimonios ayudan a preservar la memoria de la supervivencia de Juan y cimentan la idea de que este evento no fue solo un hecho casual sino un acto deliberado de Dios. Estos primeros relatos describen la milagrosa salida de Juan del caldero con vívidos detalles, reforzando la creencia de que el poder divino estaba obrando en la vida de Juan, guiándolo y protegiéndolo en su misión. La supervivencia de Juan en el aceite hirviendo se convirtió en algo más que un simple triunfo personal. Se convirtió en un faro de esperanza para los primeros cristianos que enfrentaron persecución y muerte por su fe. La milagrosa supervivencia de Juan demostró que incluso frente a dificultades aparentemente insuperables, Dios podía brindar protección y liberación. Fue un testimonio vivo del poder del Dios cristiano, que tenía la capacidad de desafiar el orden natural de las cosas y salvar a sus seguidores del daño. Este evento también tuvo un significado teológico más profundo. La milagrosa supervivencia de Juan fue vista como una señal de que Dios tenía un propósito especial y único para su vida, un propósito que los poderes terrenales no podían frustrar. Reforzó la creencia de que Dios tenía un plan para cada uno de sus fieles siervos y que, sin importar las pruebas o amenazas que enfrentaran, serían mantenidos bajo el cuidado de Dios hasta que llegara el momento señalado. La vida de Juan, protegida por la intervención divina, simbolizó el triunfo de la voluntad de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad y la opresión, y su supervivencia se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones de cristianos que enfrentarían persecución en los siglos venideros. Este evento milagroso no solo afirmó el papel de Juan en la difusión del Evangelio, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio para los primeros cristianos de que su fe en Dios sería, en última instancia, su mayor fortaleza. No importa cuán terribles fueran las circunstancias o cuán feroz fuera la oposición, el poder de Dios era mayor. La supervivencia de Juan en el aceite hirviendo sigue siendo uno de los milagros más sorprendentes de la historia cristiana, un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios en las vidas de sus seguidores. La supervivencia de Juan del aceite hirviendo es una de las historias más extraordinarias y milagrosas de la historia temprana del cristianismo. Para comprender plenamente el significado de este evento, es esencial comprender el contexto histórico y la naturaleza extrema del castigo que enfrentó. Hervir aceite no era solo una forma de ejecución, era un método destinado a humillar y castigar a la víctima de la manera más brutal posible.
Era el tipo de muerte destinada a enviar un mensaje claro y aterrador a cualquiera que se atreviera a oponerse al Imperio Romano o desafiar la divinidad del emperador. Esta no fue una simple ejecución, era un espectáculo público diseñado para intimidar e infundir miedo. El Imperio Romano había sido testigo de innumerables revueltas y levantamientos, y la persecución de los cristianos era solo una de las muchas formas en que el imperio buscaba mantener el orden y el control. El cristianismo, con su negativa a adorar a los dioses romanos o a reconocer al emperador como divino, fue considerado una amenaza directa a la religión estatal romana. El apóstol Juan, como uno de los líderes más destacados e influyentes de la iglesia primitiva, era visto como una gran amenaza. Su audaz proclamación del Evangelio, su creciente influencia y su negativa a cumplir con las demandas romanas lo convirtieron en el principal objetivo de la persecución. Al condenar a Juan a ser hervido vivo, las autoridades romanas no solo pretendían deshacerse de un líder cristiano sino también enviar un mensaje poderoso a la comunidad cristiana. Creían que si podían matar a Juan, sería un golpe decisivo para la fe cristiana. Después de todo, Juan no era un cristiano común y corriente. Era uno de los 12 apóstoles que habían caminado junto a Jesucristo, un hombre que había visto a Cristo realizar milagros y a quien se le había confiado la tarea de difundir el Evangelio. La creencia de que John podría sobrevivir a una ejecución tan horrible habría sido inimaginable para las autoridades en ese momento. Pero la supervivencia de John no fue solo un triunfo personal, era una señal del poder y la protección inquebrantables de Dios. Cuando sumergieron a John en el caldero de aceite hirviendo, todas las expectativas eran que moriría casi instantáneamente. Los funcionarios romanos anticiparon ver la piel ampollarse, la carne arder y los huesos agrietarse bajo el intenso calor. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, algo extraordinario empezó a suceder. En lugar de retorcerse de dolor, como se esperaba, John mantuvo la calma. No mostró signos de angustia y, sorprendentemente, su cuerpo no mostró evidencia de quemaduras o lesiones. La naturaleza misma de esta supervivencia desafiaba toda explicación natural. Quienes presenciaron este acto apenas podían creer lo que veían. Era como si las leyes de la naturaleza hubieran sido suspendidas. Los romanos, que habían ejecutado a innumerables criminales con esos métodos, quedaron incrédulos. Su intención no era solo ejecutar a Juan, sino hacer de él un ejemplo, demostrar que desafiar el dominio romano conduciría a una muerte espantosa e ineludible. En cambio, se encontraron ante un acontecimiento que socavó su poder y sacudió su confianza. La realidad de la supervivencia de Juan fue tan notable que no podía ignorarse, y los rumores de este acontecimiento milagroso se extendieron rápidamente por todo el imperio. La gente empezó a susurrar sobre la posibilidad de una intervención divina, y la supervivencia de Juan pronto fue vista como una señal de que la mano de Dios lo estaba protegiendo a él y, por extensión, a la fe cristiana. Este acontecimiento dejó una impresión duradera tanto en las autoridades romanas como en los primeros cristianos. Para los romanos, fue un recordatorio inquietante de que su imperio no era tan invencible como creían. Para los cristianos, fue una poderosa afirmación de su fe. Demostró que su Dios no era una figura pasiva sino una fuerza activa y poderosa capaz de proteger a sus seguidores incluso en las circunstancias más imposibles. La supervivencia de Juan se convirtió en un símbolo de la victoria divina sobre las fuerzas de la opresión y la violencia, reforzando la creencia de que los poderes terrenales no pueden frustrar la voluntad de Dios. El milagro de la supervivencia de Juan también sirvió para fortalecer la determinación de los primeros cristianos, muchos de los cuales enfrentaron una persecución similar por su fe. Les dio la esperanza de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios podría intervenir de manera milagrosa para proteger a su pueblo. El apóstol Juan, cuya vida se había salvado contra todo pronóstico, se convirtió en un testimonio vivo de la idea de que Dios no solo estaba interesado en la salvación eterna de su pueblo, sino también en su preservación terrenal cuando le eran fieles. Para muchos de los primeros cristianos, la supervivencia de Juan sirvió como fuente de inspiración y coraje, animándolos a mantenerse firmes en su fe, sin importar el costo.
Además, la milagrosa supervivencia de Juan aumentó su credibilidad e influencia como líder de la Iglesia cristiana. Habiendo sido testigos de un acto tan poderoso de intervención divina, muchas personas se habrían sentido atraídas por el mensaje de Juan, sabiendo que era un hombre que había sido directamente protegido por Dios. Solo añadió peso a las palabras que pronunció y a las enseñanzas que compartió. Su supervivencia en el aceite hirviendo se convirtió no solo en una historia de supervivencia personal, sino en un testimonio del poder de Dios para vencer los sistemas más opresivos del mundo. Juan, al sobrevivir a esta prueba, se convirtió aún más en un símbolo de resiliencia y fe para la iglesia primitiva. Mientras Juan continuaba su ministerio después del milagro, las implicaciones de este evento se hicieron aún más evidentes. No fue solo un momento singular de intervención divina, era una declaración de que los propósitos de Dios no podían verse frustrados por la persecución, las dificultades o incluso la muerte. En muchos sentidos, la milagrosa supervivencia de Juan sirvió como precursora de la enseñanza cristiana más amplia de que la vida y la muerte están, en última instancia, en manos de Dios. La persecución de los cristianos, que continuaría durante siglos, no pudo extinguir la fe de los creyentes, como lo demuestra la liberación milagrosa de Juan. Su supervivencia en el caldero del petróleo no fue solo una historia personal sino un testimonio del poder duradero de la fe frente a dificultades abrumadoras. Después de sobrevivir al horrible atentado contra su vida con aceite hirviendo, las autoridades romanas, confundidas y furiosas por su milagrosa supervivencia, decidieron tomar medidas drásticas. Incapaces de explicar lo inexplicable, llegaron a la conclusión de que la mejor manera de silenciar a Juan no era mediante una mayor ejecución, sino mediante el exilio. En el año 95 después de Cristo, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una isla pequeña y desolada en el mar Egeo. Patmos, conocida por su aislamiento y su duro entorno, estaba muy alejada de las ciudades y centros de influencia cristiana. La isla era un lugar de castigo para los prisioneros políticos, destinado a despojarlos de cualquier esperanza de escape, influencia o consuelo. Fue diseñado para dejar a sus prisioneros impotentes, aislándolos efectivamente del mundo que una vez conocieron. Sin duda, las autoridades creían que el exilio quebrantaría el espíritu de Juan y disminuiría su impacto en el creciente movimiento cristiano. En cierto modo, intentaron borrarlo como una amenaza a la autoridad del imperio y su sistema religioso. Al sacarlo de las ciudades, donde su predicación había llegado a muchos, y arrojarlo a una isla árida y azotada por el viento, pretendían cortar su conexión con las comunidades cristianas en las que había estado tan profundamente involucrado. Pensaron que al aislar a Juan en Tales en un lugar duro, no podría continuar su ministerio ni influir en otros. Sin embargo, estaban gravemente equivocados. Sin embargo, lo que las autoridades romanas no previeron fue que este exilio forzado se convertiría en realidad en el catalizador de uno de los acontecimientos más significativos de la historia cristiana. En la soledad de Patmos, la relación de Juan con Dios estaba a punto de alcanzar nuevas profundidades y su misión estaba lejos de terminar. Aunque las autoridades esperaban sofocarlo, fue en esta isla, en un ambiente tranquilo y desolado, donde John experimentaría un profundo despertar espiritual. Recibiría una serie de visiones que cambiarían para siempre el curso del cristianismo, visiones que le fueron dadas directamente por Cristo. Fue aquí, solo y lejos de las distracciones de la vida diaria, donde Juan recibió la revelación divina de Jesucristo, el libro del Apocalipsis. Juan describe su encuentro con vívidos detalles, relatando cómo, mientras estaba en el Espíritu en el día del Señor, de repente fue envuelto por una poderosa visión de Cristo en su gloria. Esta visión marcaría el comienzo de una serie de revelaciones extraordinarias de las que Juan sería testigo. Se le mostró una vista panorámica del futuro, llena de imágenes, símbolos y profecías impresionantes sobre el fin de los tiempos, el destino de la Iglesia y la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Uno de los elementos clave de estas visiones fue el mensaje de esperanza para los cristianos que sufrían persecución. En una época en la que los creyentes estaban fuertemente oprimidos, a veces incluso hasta el punto de morir.
Las visiones de Juan ofrecieron un poderoso recordatorio de que la historia de la Iglesia no era una historia de derrota, sino de triunfo. A pesar del aparente poder del Imperio Romano y sus incansables esfuerzos por destruir el cristianismo, el mensaje del Apocalipsis dejó claro que Dios tenía el control y que la victoria estaba asegurada para aquellos que permanecieran fieles. Juan también tuvo una visión del Cristo resucitado, quien le aseguró su poder y la justicia suprema que caería sobre aquellos que se le opusieran. Cristo le ordenó a Juan que escribiera lo que había visto, dándole mensajes específicos para las 7 iglesias de Asia Menor. Estas cartas, llenas de advertencias y aliento, se convirtieron en la base para que la primera comunidad cristiana entendiera su papel en el plan de Dios y su perseverancia a través del sufrimiento. A medida que avanzaban las visiones de Juan, se le mostraron poderosas imágenes del fin de los tiempos, incluido el surgimiento del Anticristo, la gran tribulación y la batalla final entre el bien y el mal. También vio la derrota definitiva de Satanás y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Las imágenes eran complejas y misteriosas, llenas de símbolos que han sido interpretados de muchas maneras diferentes a lo largo de los siglos. Sin embargo, a pesar del misterio, el mensaje general era claro: el bien triunfaría sobre el mal y Cristo reinaría como Rey para siempre. El libro del Apocalipsis es uno de los libros más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Sus imágenes apocalípticas, repletas de visiones de ángeles, bestias y acontecimientos cósmicos, han fascinado y desconcertado a los lectores durante siglos. Sin embargo, su mensaje central permanece firme: el triunfo definitivo del reino de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Juan, que escribió desde la remota y solitaria isla de Patmos, se convirtió no solo en un testigo de estas revelaciones divinas, sino también en un profeta que inspiraría y guiaría a generaciones de cristianos en los siglos venideros. Para Juan, su exilio a Patmos no fue un castigo sino un nombramiento divino. El mismo aislamiento que pretendía reprimirlo se convirtió en el escenario de su contribución más significativa a la fe cristiana. El libro del Apocalipsis, con sus audaces proclamaciones de la victoria de Dios, sus advertencias de juicio y sus promesas de vida eterna, se convertiría en un faro de esperanza para los creyentes que enfrentan persecución. Les recordó que incluso en los tiempos más oscuros, cuando todo parece perdido, los propósitos de Dios son inquebrantables y su victoria final es segura. El exilio de Juan, aunque difícil y solitario, fue un punto de inflexión crucial en su vida y ministerio. El aislamiento forzado que los romanos creían que lo quebrantaría le permitió a Juan recibir una de las revelaciones más importantes en la historia cristiana, asegurando que su testimonio continuaría inspirando y fortaleciendo a los creyentes a lo largo de los siglos. Fue durante este tiempo, en la árida isla de Patmos, que la fe de Juan y su papel como apóstol y profeta alcanzaron su cenit. La milagrosa supervivencia del apóstol Juan después de ser hervido en aceite no fue una mera coincidencia ni un hecho aislado. Sirve como un testimonio profundo de la protección soberana de Dios y su propósito divino para la vida y el ministerio de Juan. Juan no solo fue uno de los 12 apóstoles, sino que también ocupó la posición especial de ser el discípulo a quien Jesús amaba y el más cercano a Cristo durante su ministerio terrenal. A lo largo de su vida, a Juan se le confió un papel crucial en la difusión del Evangelio y el establecimiento de la iglesia cristiana primitiva. Su relación con Jesús fue profunda y única, lo que lo convirtió no solo en un testigo de los milagros y las enseñanzas de Cristo, sino también en una conexión viva con el fundamento de la fe cristiana. La supervivencia de un atentado tan brutal y tortuoso contra su vida fue una señal divina de que la misión de Juan estaba lejos de terminar y de que Dios tenía un propósito específico y poderoso para él. Por lo tanto, la milagrosa supervivencia de Juan no fue solo un acto personal de misericordia divina. Fue una señal clara de Dios de que sus propósitos prevalecerían, sin importar la oposición. La iglesia cristiana primitiva atravesaba una intensa persecución durante esta época, y las autoridades romanas intentaron erradicar el cristianismo dando ejemplo a sus líderes. Al someter a Juan a una forma de ejecución tan pública y horrible, pretendían infundir miedo en otros cristianos, con la esperanza de que abandonaran su fe.
Sin embargo, la supervivencia de Juan fue un testimonio innegable de que la protección y el poder de Dios no podían ser anulados por los esfuerzos humanos, por contundentes o maliciosos que fueran. Se convirtió en un faro de esperanza y aliento para los cristianos que sufrían persecución, mostrándoles que incluso en las circunstancias más brutales, la fidelidad de Dios estaría presente. Para los primeros cristianos, la supervivencia de Juan ante una muerte segura se convirtió en un símbolo de fe duradera, demostrando que su viaje espiritual no fue en vano. El milagroso escape de Juan de la muerte reforzó el mensaje de que Dios estaba con sus seguidores, protegiéndolos incluso en las situaciones más peligrosas. La iglesia primitiva enfrentó numerosas pruebas, pero la supervivencia de Juan aseguró a los creyentes que, sin importar las dificultades que enfrentaran, el poder de Dios era mucho mayor que las fuerzas del mundo. Fue un testimonio del hecho de que la fuerza de la fe cristiana no podía extinguirse por el sufrimiento o la persecución terrenales. La experiencia de Juan al sobrevivir al incidente del aceite hirviendo también revela una verdad espiritual más profunda: los planes de Dios a menudo se desarrollan de las maneras más inesperadas. Lo que comenzó como un intento de poner fin a la vida de John, en realidad se convirtió en un momento crucial en su viaje, un momento que lo llevó a la revelación divina. Si Juan hubiera sido asesinado, el mundo se habría perdido las increíbles profecías que le llegarían en la isla de Patmos, donde fue exiliado. En lugar de ser silenciado por las autoridades, a Juan se le concedió una profunda serie de visiones que se convertirían en el libro del Apocalipsis. Estas visiones proporcionaron ideas claves sobre el futuro del mundo, el destino de la Iglesia y el triunfo final del reino de Dios. El aceite hirviendo, destinado a silenciarlo, se convirtió en el medio a través del cual el viaje espiritual de Juan se profundizó y se expandió de maneras que nadie podría haber anticipado. Además, la supervivencia de Juan fue parte del plan global de Dios que iba mucho más allá de las circunstancias inmediatas. El propósito de Dios para Juan no era simplemente aguantar por su propio bien, su supervivencia tuvo profundas implicaciones para toda la comunidad cristiana. Juan fue uno de los pocos apóstoles que vivió hasta una edad avanzada, y sus escritos, el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis, se convirtieron en textos fundamentales para la teología y la doctrina cristianas. A través de estos escritos, Juan ayudó a moldear el curso del cristianismo, ofreciendo profundos conocimientos teológicos sobre la naturaleza de Cristo, el amor de Dios y la esperanza eterna de la salvación. Su supervivencia sirvió como afirmación de que su obra, y la obra de los apóstoles, no podían verse obstaculizadas por poderes terrenales. Los acontecimientos que rodearon la supervivencia de Juan también reflejan la verdad más amplia de que cuando Dios tiene un propósito para la vida de alguien, ninguna fuerza humana puede alterar o frustrar ese propósito. Las autoridades podrían haber creído que al someter a John a una muerte pública y agonizante, erradicarían su influencia. Sin embargo, la voluntad de Dios es suprema, y cuando Él tiene una misión para alguien, por imposible que parezca la situación, su voluntad siempre prevalecerá. La vida de Juan, marcada por esta supervivencia milagrosa, enfatiza que el curso de la historia humana está determinado en última instancia por la providencia divina, y que el plan de Dios para su pueblo no puede ser desbaratado por ninguna fuerza, por poderosa que parezca. La vida de John después del incidente del aceite hirviendo es un testimonio de su fe inquebrantable en el plan de Dios. A pesar de enfrentar la ira del Imperio Romano, Juan no retrocedió en su misión. Su supervivencia no fue solo para su propio beneficio, sino para el de la Iglesia en general. Continuó difundiendo el Evangelio, escribiendo sus epístolas y registrando las visiones que con el tiempo formarían el libro del Apocalipsis. A través de sus enseñanzas, escritos y compromiso inquebrantable con su fe, Juan se convirtió en un pilar de fortaleza para los cristianos frente a la persecución, ofreciéndoles aliento para perseverar y recordándoles la victoria final de Cristo. La milagrosa supervivencia de Juan no fue simplemente un acontecimiento extraordinario, sino una parte integral del plan de Dios para la Iglesia. Sirvió como un poderoso testimonio de la protección, la soberanía y el propósito divino de Dios.
La vida y los escritos de Juan continúan inspirando a los cristianos de hoy, recordándoles que no importa las pruebas que enfrenten, la voluntad de Dios finalmente prevalecerá. La supervivencia de Juan no es solo una historia de intervención divina, sino un testimonio de la fuerza inquebrantable de la fe y del compromiso duradero de Dios con su pueblo. La milagrosa supervivencia de Juan tras ser hervido en aceite dejó un impacto profundo y duradero en la iglesia cristiana primitiva. Durante una época en la que los cristianos enfrentaban una persecución implacable bajo el Imperio Romano, la extraordinaria supervivencia de Juan fue vista como un poderoso testimonio de la protección y fidelidad de Dios. En medio de tales pruebas, las historias del milagroso escape de Juan de la muerte se difundieron rápidamente entre los creyentes. Estas historias se convirtieron en una fuente de inmenso aliento y esperanza para la comunidad cristiana, muchos de los cuales estaban soportando sus propios sufrimientos. El ejemplo de Juan, que había sido sometido a una de las formas de ejecución más brutales y, sin embargo, salió ileso, sirvió como un vívido recordatorio de que el poder de Dios era mayor que cualquier autoridad terrenal. Para quienes enfrentaban amenazas similares, la supervivencia de Juan significó que la mano protectora de Dios podía proteger a su pueblo incluso en las circunstancias más espantosas. Este milagro aseguró a los creyentes que su fe no pasaría desapercibida para Dios y que, sin importar la gravedad de sus pruebas, ellos también podían confiar en la fuerza y la protección de Dios. El testimonio de Juan se convirtió en un faro de fe inquebrantable y valor para los primeros cristianos. Su milagrosa supervivencia no fue solo un acontecimiento, sino un símbolo viviente de la intervención divina de Dios en las vidas de sus seguidores. Como líder de la iglesia primitiva, la experiencia personal de Juan de la protección de Dios proporcionó un poderoso ejemplo para otros cristianos que vivían temiendo por sus propias vidas. La fidelidad de Juan ante la muerte inspiró a muchos a permanecer firmes, confiando en que incluso en medio del sufrimiento, la presencia de Dios estaría con ellos. Su capacidad para resistir y prosperar a pesar de haber sido sometido a torturas inimaginables afirmó que el poder de Dios no podía ser derrotado y que la victoria final pertenecía a aquellos que permanecían fieles. Además del estímulo personal que la supervivencia de Juan brindó a los primeros cristianos, también jugó un papel importante en la configuración de la perspectiva espiritual de la iglesia primitiva. Después de sobrevivir al aceite hirviendo, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió una serie de visiones divinas que más tarde se registrarían en el libro del Apocalipsis. Estas revelaciones, llenas de imágenes proféticas de victoria, justicia divina y el triunfo definitivo del bien sobre el mal, despertaron un renovado sentido de esperanza entre los cristianos. A medida que la iglesia primitiva enfrentaba una creciente hostilidad y opresión, el libro del Apocalipsis se convirtió en un poderoso recordatorio de que su sufrimiento era temporal y que el regreso de Cristo y la derrota del mal estaban asegurados. Los escritos de Juan animaron a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, sabiendo que el plan de Dios se desarrollaría según su voluntad. Estas profecías ofrecían una visión clara del futuro, uno en el que el mal sería vencido y se establecería el reino eterno de Dios. La esperanza del regreso de Cristo y la victoria final sobre el pecado y la muerte trajo consuelo a quienes soportaban persecución y ayudó a solidificar los cimientos de la fe cristiana primitiva. La milagrosa supervivencia de Juan y sus escritos posteriores también establecieron su credibilidad como mensajero genuino de la palabra de Dios. El hecho de que hubiera sobrevivido a un intento de ejecución tan brutal fue visto por muchos como una validación divina de su misión y llamado. Su testimonio de Jesús, su conocimiento íntimo de las enseñanzas de Cristo y su papel único como discípulo amado que había estado más cerca de Jesús durante su ministerio terrenal dieron peso y autoridad a sus palabras. El libro del Apocalipsis, en particular, se convirtió en una piedra angular de la escatología y la teología cristianas, al ofrecer conocimientos profundos sobre la naturaleza del reino de Dios, el juicio final y el destino eterno de los creyentes. A través de sus escritos, Juan no solo proporcionó un marco teológico para comprender la divinidad de Cristo y su regreso, sino que también reforzó el mensaje cristiano central de esperanza y perseverancia frente al sufrimiento. El testimonio de Juan,
tanto su supervivencia como sus obras escritas se convirtieron en textos fundamentales para la doctrina cristiana, moldeando la comprensión de la Iglesia sobre el fin de los tiempos y ofreciendo orientación sobre cómo vivir fielmente en un mundo de pruebas y persecución. El impacto del testimonio de Juan y sus escritos ha seguido resonando a lo largo de la historia cristiana. Su supervivencia del aceite hirviendo y su fe inquebrantable frente a una inmensa persecución sirven como ejemplos duraderos para los cristianos que enfrentan dificultades hoy en día. Las lecciones de la protección de Dios, la esperanza del regreso de Cristo y el llamado a permanecer fieles en tiempos de sufrimiento se han transmitido de generación en generación, dando forma a la teología cristiana y alentando a los creyentes en todo el mundo. La fuerza y la perseverancia mostradas por Juan en circunstancias tan extremas continúan inspirando a los cristianos a aferrarse firmemente a su fe, confiando en que la voluntad de Dios no puede ser frustrada por ninguna fuerza en la tierra. La influencia de Juan, tanto a través de su milagrosa supervivencia como de sus escritos, sigue siendo una parte vital de la tradición cristiana, recordando a los creyentes la soberanía de Dios, su plan supremo para el mundo y la victoria que espera a quienes permanecen fieles a Él. La supervivencia del apóstol Juan después de ser hervido en aceite es un testimonio profundo del poder, la protección y la soberanía de Dios. Este evento milagroso demostró que cuando Dios tiene un propósito para la vida de alguien, ninguna amenaza o prueba terrenal puede impedir el cumplimiento de ese llamado divino. La vida y el ministerio de Juan después de este evento muestran que el plan de Dios para sus seguidores se llevará a cabo, incluso en las circunstancias más extremas. La supervivencia de Juan no fue solo un acto milagroso para su propia preservación, sino que fue parte del plan más amplio de Dios para el crecimiento y fortalecimiento de la fe cristiana. A través de Juan, Dios comunicó mensajes de amor, esperanza y vida eterna, enseñanzas que continúan guiando a los cristianos en todo el mundo. La experiencia del apóstol nos enseña que no importa las pruebas que enfrentemos, Dios siempre está presente y su poder es mayor que cualquier desafío. Así como Dios protegió a Juan, continúa ofreciendo su protección y propósito para quienes lo siguen fielmente. Al reflexionar sobre este evento milagroso, los cristianos de hoy pueden encontrar la seguridad de que el propósito de Dios no puede ser frustrado y que Él permanece fiel a quienes confían en Él. El hecho de que Juan sobreviviera al aceite hirviendo no solo fue una muestra de la intervención milagrosa de Dios, sino también un recordatorio de que la obra de Dios es mucho mayor que los desafíos y pruebas de este mundo.